de Marco 2020 de biodiversidad, pero en últimas eso se quedan en metas globales muy a veces abstractas y difíciles de alcanzar si no lo sumamos desde lo local. Entonces, para cumplir inclusive con todo eso que está pasando a nivel global y los retos que estamos enfrentando en este momento desde la sostenibilidad o para la sostenibilidad, necesitamos enfocarlo en el territorio. Y cuando hablo del territorio, hablo de esa transición precisamente urbano-rural, esa transición que sucede en las urbes, en las ciudades, porque las grandes ciudades en este momento también tienen una complejidad enorme en términos no solo ambiental, sino en términos de salud, en términos de educación, en términos de infraestructura, etcétera, movilidad, pero también desde lo rural, desde el campo. Y allí también junto a este disclaimer hago una aclaración o una acotación, y es que a mí me duele ver cómo todavía estigmatizamos el campo y lo seguimos viendo como si fuera atraso, cuando todo lo contrario, en el campo están las respuestas, en el campo está realmente esa identidad de los territorios, que toca reconocer, que toca valorizar, no solo económicamente, sino cultural y éticamente también. Y ahí es donde están germinando precisamente muchas de las propuestas que las mismas comunidades están, digamos, implementando, ¿no? Entonces, para ya como especificar tu pregunta, quisiera como rápidamente mencionar 4 puntos que a mí me parecen importantísimos cuando hablamos sobre todo de innovación en esta transición urbano-rural. Uno es el tema conectado con la gestión del conocimiento. En el campo, y por eso decía ahorita, dejemos de estigmatizar el campo, porque el campo, todo lo contrario, en el campo están las respuestas, porque están los conocimientos locales, están las sabidurías ancestrales, están las formas de tejer cultura, de tejer territorio, y eso también nos demuestra que el campo no solo produce comida, sino que el campo también cuida la biodiversidad, el campo también conserva el agua, el campo también teje cultura. Y ahí, en esa gestión del conocimiento, muy importante también conectarlo con las ciencias, lo que la academia, y ojalá una academia también integrada, porque pues muchos dirán, yo vengo y represento una universidad que está ubicada administrativamente, por así decirlo, en Bogotá, pero nosotros trabajamos en todo el país y trabajamos de manera muy articulada con las universidades de las regiones, porque entendemos precisamente que ellas conectan esas sabidurías y esos conocimientos locales. Entonces, primer punto, gestión del conocimiento, muy clave para hacer otro tipo de innovación y gestionar también otro tipo de innovación. Segundo punto, no menos importante, la interfaz ciencia-política. A mí me parece muy importante que todos estos conocimientos que se están gestionando desde los territorios también en cierta forma se traduzcan a decisiones de política pública y decisiones empresariales. Nosotros desde la universidad tenemos la fortuna de estar acompañando o de haber acompañado a múltiples procesos, no solamente con el sector empresarial, con gremios, en distintas partes del país. Nosotros tenemos incluso una sede física en Bichada, en Puerto Carreño, y ahí estamos haciendo un acompañamiento al gremio marañonero, por ejemplo, para mirar temas de circularidad de la cascarita del Marañón, porque eso se bota, eso se desecha completamente, son toneladas de desechos orgánicos que se pueden obviamente super aprovechar, pero también temas de soluciones basadas en la naturaleza, temas de bioeconomía. Entonces hacer esa interfaz o esa sinergia científico-política o científico de decisiones es muy importante, y esa va mi segundo punto, el tema de las decisiones. El tercer punto fundamental que me parece pues, muy importante abordar acá es el tema de las narrativas. Cómo estamos llevando las narrativas del campo a la ciudad y de la ciudad al campo, cómo estamos haciendo esa transición desde un tema narrativa, de la narrativa con identidad. Y eso lo conecto mucho también con las nuevas fuerzas que se están gestando en este momento, como la revolución tecnológica, otras maneras inclusive de hacer sostenibilidad como la regeneración, que eso hablaré un poquito más en mi segunda respuesta, en la segunda pregunta. Esas nuevas tecnologías que en cierta manera están apalancando esas nuevas narrativas que tenemos o las que podemos contar, precisamente para contar la historia, para realmente acercar la ciudad al campo y el campo a la ciudad. Y el último punto, no menos importante, las alianzas público-privadas, porque es que en últimas no podemos hacer esto solos. Yo siempre digo en términos de sostenibilidad que la sostenibilidad es
de por sí complejísimo. Uno va y se sienta a revisar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y es una cosa súper compleja, es una ruta de trabajo muy compleja. Entonces, lo mismo pasa cuando hablamos de esa sostenibilidad o esa regeneración identificada o transmitida al campo o esa transición urbano-rural, de cómo podemos realmente decantar la sostenibilidad y bajarla para que desde lo privado y lo público se puedan evidentemente afianzar esa relación para el bienestar de los territorios, que es el último año que nos pues, invita a este panel. Pero mira, muchas gracias. Nosotros hemos dicho desde el Consejo de Manizales hay una fractura entre lo público, que quizás son los tomadores de decisiones, la academia y obviamente la ciudadanía, ¿cierto? Y ahí hay una fractura que quizás este panel y estos foros que nosotros hacemos es intentar como poder organizarnos y que haya en el concepto de gobernanza que estuvo en el panel pasado pues una unión mayor, pero además lo que también nosotros hemos dicho es cómo dejamos de usar peyorativamente ese concepto de campesino, ¿cierto? Para poder, un insulto para otra persona que viene haciendo decirle campesino o agropecuario ahorita mucho en redes sociales, y cómo le damos nuevamente el estatus necesario a lo que eso significa. Daniel, antes de pasar contigo, yo voy a darle la palabra porque al senador, al ex senador Jorge Enrique, porque usted estuvo 20 años en el Congreso de la República construyendo, o al menos dando los debates sobre los procesos del agro en Colombia. Y ahí yo quiero unir, porque María Eugenia lo acaba de decir, el tema de la ciencia y de la política, ¿cierto? Y eso cómo se une ahí. ¿Qué tipo de innovación necesita hoy el agro colombiano? Usted además que es un experto y conocedor del tema, y vuelvo y se lo repito, más allá de la tecnología, pensando en términos educativos, comerciales, de competitividad, de cultura, bien pueda dar, Jorge Enrique. Bueno, muchísimas gracias en primer término por la invitación al Consejo Municipal. Muy grato para mí estar otra vez por Manizales y recordarles esto un poco a los que no se acuerden. Yo llego al Senado por mis luchas cafeteras y agrarias. Fueron décadas recorriendo este departamento, movilizándonos, marchas, paros, de todo, con el respaldo de la Iglesia Católica, y tuvimos éxitos inmensos. Le salvamos la tierra a mucha gente. Y yo llego al Senado y me voy a la Comisión de Asuntos Agrarios. Yo estuve 20 años en esa comisión, que para asuntos, digamos, de negocios no sería la mejor, pero yo estaba en lo que estaba. Yo iba a defender el agro y seguir defendiendo al agro y a la zona cafetera. Hecho este recorderis, voy a mencionar este aspecto que yo creo que es el que es clave de todo y que no podemos dejar que se nos salga del tema, ¿cierto? ¿Sí? El agro no puede desarrollarse sin unos subsidios fuertes del Estado. Ese es un primer criterio. Ustedes miran los países desarrollados y son súper subsidiados en el agro. Colombia apenas aporta 2.500 millones de dólares al año. Los gringos, 75.000 millones. Los europeos, 100.000 millones. Los chinos, 180.000 millones. Es un problema gravísimo que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, la pobreza rural en Colombia triplica la pobreza urbana, que es enorme. No vayan a creer que en las ciudades está bien. El 30% de las familias bogotanas hacen menos de 3 comidas al día. O sea, es gente que aguanta hambre todo el año. Y si miramos en Manizales, están seguros que esto está lleno de gente con hambre. Ayer, por ejemplo, me di cuenta, volvieron las tomas de tierras en las laderas de Manizales, de la gente pobre que se va ahí, que son trampas mortales. Pero eso es producto de la crisis que estamos viviendo. Bueno, entonces, esta es una primera mirada que le quería dar al agro nacional. Apenas el 13% de las tierras agrícolas de Colombia se usan en agricultura. El resto está en ganadería. Y no es un crimen la ganadería, pero lo cierto es que el negocio ganadero no es tanto de producción como de valorización del suelo. Muchas de esas tierras fértiles, planas, buenísimas, deberían estar en agricultura. En agricultura de empresarios, claro, pero también de campesinos y de indígenas. Entonces miren la distorsión con la que funcionamos nosotros. Ahora, ¿por qué es tan escaso el respaldo del Estado colombiano al agro? Porque ustedes saben lo que sufren, ¿no? De 10 créditos que piden, si mucho les dan uno, la asistencia técnica es malísima. Bueno, o sea, todo es con las uñas. Ustedes trabajan con unas dificultades inmensas, y más en estas laderas donde las cosas son más difíciles. Entonces aquí uno tiene que preguntarse, ¿y por qué el Estado colombiano
no le da más respaldo al campo colombiano, como sucede en Estados Unidos o en Europa o en la China o en donde sea. Esta es la pregunta del millón, para el agro y para todo. Bueno, entonces uno va y mira los productos por habitante en cada país del mundo, cuánto se produce en promedio por habitante, y entonces estamos en la olla. Yo les doy estos datos. Los españoles, $36.000 por habitante al año. Los alemanes, $52.000 por habitante al año. Estados Unidos, $81.000 por habitante al año, y nosotros $7.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos estados débiles, porque eso tiene que ver con cuánta fuerza tiene el Estado para respaldar las necesidades nacionales. Entonces, yo aquí concluyo diciendo, el principal problema de la sociedad colombiana, incluidos todos los problemas, violencia, corrupción, lo que ustedes quieran, el principal problema de la sociedad colombiana es que sufrimos de un mal que se llama el mal de la cobija cortica. Ustedes deben haber oído ese cuento, que si me tapo arriba me da frío abajo, y si me tapo abajo me da frío arriba. Ese es el síndrome de la cobija cortica. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando en Manizales se hace una escuela aquí, no se hizo aquí, porque eso golpea al gobierno nacional y a los departamentales y a los municipales. Si usted hace una carretera muy importante por aquí, no la hizo por aquí, ¿cierto? Y así cada cosa. Cuando le presta plata a un cultivador de papa, entonces no alcanza por prestarle plata al productor de café o lo que sea. El síndrome de la cobija cortica es nuestro principal problema. Y lo sufrimos porque nos imponen políticas retardatarias. Colombia importaba 500.000 de toneladas de productos del campo en 1990 y estamos importando 15.500.000 toneladas. O sea, ¿qué ha sucedido? Un reemplazo masivo de trabajo en producción nacional por trabajo extranjero. Aquí acabaron con el algodón arrasado, borrado del mapa, acabaron con la cebada, acabaron con el trigo, ¿sí? El año entrante debe empezar el fin de la leche. Ojo los lecheros, porque viene libre importación de leche gringa a Colombia. ¿Por qué fue el paro de los arroceros? Porque el país está inundado de arroz gringo y de arroz ecuatoriano de contrabando. Los paperos están en el mismo lío, los cacaoteros se están reventando también. O sea, aquí tenemos un problema estructural que si no resolvemos, no vamos a poder resolver los problemas nacionales. Yo no les voy a echar hasta descuentos. Y estos son problemas no de los alcaldes, ni de los gobernadores, ni de los concejales, ni de los diputados, son problemas del orden nacional. Esto es un pleito con los presidentes de la República que han gobernado mal, incluido este que tenemos que ha gobernado súper mal, y me excusan con quienes piensan diferentes, y me parece respetable una posición diferente, pero a mí me toca dar la misma. Entonces, tenemos que luchar esta lucha particular de la que se está hablando aquí. Claro que hay que hacer la lucha particular, pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo nos salimos del síndrome de la cobija cortica, porque si no nos salimos de ese síndrome, no vamos a poder resolver los problemas nacionales. Yo en eso soy muy franco. A mí mis amigos en política me dicen, no diga eso, Jorge Enrique, que así nadie vota por usted. Yo digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es probable, pero mi deber es decir lo que pienso e ir allá a luchar lo particular. Dimos todas las peleas de los cafeteros. Creo que nos va a tocar dar otra el año entrante porque cambia el contrato con la federación. Y a mí me da mucha preocupación lo que este gobierno quiera hacer con ese contrato. Una de las razones por las que quiero volver al Senado es para atender eso. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ustedes. La innovación termina siendo que el Estado haga los aportes necesarios que el agro y el campo necesiten. Eso es una discusión tardía en nuestro país, porque eso los demás países, los países europeos, Estados Unidos, pues lo hizo justamente entre los años 50, 60, los tigres asiáticos lo hicieron después en los años 70 y nosotros todavía no hemos logrado hacerlo. Y ahí, Ezequiel, gracias a usted por estar aquí en este panel. La misma pregunta, y es hoy qué está haciendo el gobierno nacional y obviamente la agencia que usted representa en términos de innovación para los procesos distintivos en términos del agro, del campesinado y obviamente de las necesidades a mediano y largo plazo que tiene Colombia. Bien, bueno. Bueno, inicialmente agradecer al Consejo de Manizales por la invitación, a los auspiciadores y a quienes estamos aquí presentes y miembros también de acá del panel. Inicio con la frase del presidente del Consejo
municipal y es: sin campo no hay ciudad y sin agro no hay futuro.